Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por mis hermanos, que yo sé que tú los has bendecido a ellos. Tal vez no dentro de las peticiones de sus pensamientos, pero sí has tenido cuidado de cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, que tiene control de todas las cosas, y por eso te doy gracias, porque tu misericordia, tu amor, derramado en nuestros corazones, nos constituye hijos tuyos, oh Dios y Padre. Gracias por Jesucristo, porque por Él tenemos el privilegio de podernos acercar al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro en momentos de necesidades, Señor, en las cuales nosotros nos presentamos ante ti. Gracias, porque tenemos que aprender a darte gracias en todas las cosas. Tu palabra lo establece y queremos aprender, Señor, en tu amor y tu misericordia. Sabemos que siempre nos has cuidado y nos has guardado, Señor. Acontecimientos que posiblemente nunca pensamos que vinieran a nuestras vidas, Señor, han venido, pero tú siempre has estado con nosotros. Sobre todas las cosas, tú siempre has estado con nosotros, Padre. Por eso te damos gracias y creemos en tu fidelidad y tu amor. Creemos, Señor, que el paso que tenemos sobre la tierra es un paso firme porque tú estás con nosotros. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino. Establece tu palabra. Nosotros lo creemos, Señor, y te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tu amor y tu misericordia nos mantienen siempre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. En esta hora, mis hermanos, les saluda el hermano Rolando González, deseando que se encuentre bien de salud y que esté siendo bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en Cristo. Realmente, el poder hablar de Cristo es lo más maravilloso que pueda existir, porque al hablar de Cristo estamos hablando del Dios que todo lo ha hecho y que es glorioso realmente conocer al Señor Jesús. Debido a que yo siempre menciono este verso porque me llama mucho la atención, que en Él habita la plenitud de la deidad de Dios. Y entonces cuando nosotros analizamos de que en Cristo habita la plenitud de la deidad de Dios, y nosotros tenemos la experiencia realmente de conocerle, como dice la Escritura, no tenemos nada más que regocijarnos en esa experiencia maravillosa que nosotros tenemos, porque realmente Dios, el Dios que ha hecho todas las cosas, mora en nosotros. Y cuando digo que mora en nosotros, es la experiencia más gloriosa que un ser humano pueda tener. Porque si Él se ha convertido en el templo de Dios, realmente ¿qué le podrá hacer falta? Muchas veces las circunstancias que nosotros vivimos
acá en la tierra son circunstancias que estaban dentro de un programa de Dios, es cierto. Pero Dios ya lo había visto. Si muchas veces nosotros cometimos grandes errores, Dios ya los había visto. Y lo que tenemos que hacer es acercarnos a Él, a pedirle perdón, acercarnos realmente a bendecir su nombre. Y que en esa bendición de su nombre dispongamos nuestro corazón a la obediencia a su palabra para realmente ser bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en Cristo. Yo cuando pienso el privilegio que nosotros tenemos de ser hijos, hermano, me doy cuenta y me siento muy responsable delante del Señor para poner mi vida en sus manos e inclinar mi corazón a la obediencia a su palabra. Pero yo sé que aquella naturaleza de pecado que está en nosotros, esa naturaleza de pecado lucha contra el Espíritu que Espíritu Santo que está en nosotros. Y por eso es algo muy interesante lo que dice la carta a los Gálatas, mis hermanos. En el capítulo 6 hay algo pero muy interesante que vamos a hablar sobre esto los minutos que tenemos para estar en la radio. La palabra sí establece que la batalla interna que nosotros tenemos, nosotros no la podemos dirimir o enfrentarnos si solamente nosotros en nuestra propia fuerza lo hacemos, porque está escrito que la gran batalla de la nueva naturaleza que es Cristo en nosotros y la naturaleza caída a la cual se le ha quitado todo derecho, podemos nosotros ver que cuando esto sucede y analizamos nuestra vida, tenemos que sacar conclusiones, que la batalla interna está en nosotros. Si nosotros no la logramos ver siendo cristianos, siendo hijos de Dios, realmente tenemos que meternos con el Señor y preguntarle que nos enseñe cómo ir avanzando en esta etapa de nuestra vida en la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas dice la palabra en el verso 16: digo pues, dice Pablo a los Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando el apóstol Pablo está hablando esto, cuando el apóstol Pablo escribe a los Gálatas y dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es interesante porque tenemos que analizar la palabra y verla, y no solo ver y leerla a simple vista, sino cuando dice andad en el Espíritu, está usando un imperativo de andar en el Espíritu. ¿Por qué dice el apóstol Pablo andad en el Espíritu? Escribiendo con autoridad. ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto? Porque aquí entran mucho en juego las cosas, actitudes y formas internas en las cuales nosotros tenemos que caminar en nuestra vida cristiana. El andar en el Espíritu significa
que la intención de nuestro corazón tiene que ser de poner nuestro corazón en lo que Dios desea, en la obediencia a su palabra. Poner esto en el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo vaya utilizando los medios necesarios para irnos llevando a la obediencia a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, siendo espiritual, uno humanamente hablando no la puede obedecer, y si la obedece en la carne. Hay circunstancias en las cuales uno tiene que tomar decisiones completamente como que fueran humanas, pero es en base a la obediencia. Otras veces, el entregar el corazón al trabajo que tiene que hacer el Espíritu, esto es otra cosa, porque eso es meterse a la obediencia a la palabra por el Espíritu. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Porque dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Quiere decir que uno siempre va a tener una lucha interna. Una lucha interna que a donde uno incline su voluntad, eso es lo que va a hacer. Si uno inclina su voluntad a deseos carnales, tal vez no los está practicando, pero tiene deseos carnales, propiamente va a haber una inclinación a la práctica, porque la palabra establece que del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los deseos carnales del viejo hombre que está en nosotros. Ahora, la batalla es real y nosotros no podemos evadir esa batalla, porque en nosotros están las dos naturalezas. Antes, cuando nosotros no habíamos conocido a Cristo, íbamos a donde queríamos, hacíamos lo que queríamos, tomábamos lo que queríamos, y realmente nuestra vida era un desorden completo, porque los deseos de la carne no tenían freno ni tenían dominio. Ahí sí que éramos gobernados en los deseos de la carne a las prácticas de pecado constantes. En esos deseos de la carne constantes, nosotros nos deleitábamos, y muchas veces por la conciencia sabíamos que no era correcto muchas de las cosas que hacíamos, pero el deleite y el no tener una luz verdadera a nuestra vida que nos dijera esto está malo, aunque la ley de la conciencia a nosotros nos decía que no era correcto, pero el gobierno que había, el gobierno de los deseos de la carne era tan grande que permanecíamos nosotros en la práctica. Pero acá lo que el apóstol Pablo establece en Gálatas 5 es interesante, porque dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. O sea, hay una lucha interna ahí. Y esa lucha interna, uno tiene una participación directa. Porque si a uno el deseo de la carne, uno se entrega a ese deseo, uno va a la práctica de pecado. Pero si uno dice, Señor, yo quiero la obediencia a tu palabra por el Espíritu, uno está entregando su voluntad al Espíritu. Y esto, el Espíritu Santo, que todo lo puede, todo lo sabe, es Dios. El Espíritu Santo viene a utilizar todas las cosas para llevarnos a nosotros a la victoria.
esa lucha nunca va a terminar. Esa batalla es permanente en el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios tiene que aprender a discernir muy bien sus decisiones y su forma de vida, porque no es agradable desagradar al Señor, sobre todo que como uno ha sido libertado de la ley del pecado y de la muerte, que dice Romanos 8. Al ser liberado de esa ley, uno pasó a la ley del Espíritu de vida en Cristo. Y al ser trasladado a la ley del Espíritu de vida en Cristo, uno ya no tiene la ley del pecado, pero no ha sido erradicado el que dicta leyes, porque eso se va a ir muriendo y muriendo y muriendo. Y el final va a ser hasta cuando el Señor venga y cambie nuestras naturalezas y nuestra vida, o descendamos a la tumba. Hasta ahí va a ser el final de esto. Pero conforme nosotros vamos entregando nuestra voluntad a Dios, el Espíritu Santo con ese derecho va destruyendo todos los deseos de la carne, las malas formas, las malas costumbres, la forma de hablar, porque nosotros la tenemos que ir entregando al Señor, rindiendo nuestro corazón al Señor, para que el Señor vaya destruyendo todos los deseos de la carne y el hombre viejo vaya muriendo en sus deseos pecaminosos. El Espíritu lo va estrangulando y dejando sin fuerzas. Dice la palabra que el Espíritu, los deseos del Espíritu son contra la carne y los de la carne son contra el Espíritu. Y aquí dice, para que no hagáis lo que conviene. O sea, uno está viendo la lucha, pero uno tiene al vencedor, y el otro está vencido, pero todavía habla. Y si uno atiende al que habla más que el que tiene todo el derecho sobre nuestra vida, nosotros vamos a caminar mal, y esto nos va a ocasionar una cantidad de problemas increíbles en nuestra vida espiritual. Y dice, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. El apóstol Pablo está hablando de que se oponen entre sí, y uno conoce la lucha. Pero eso es para que uno no haga lo que quiere, sino que uno haga lo que debe de hacer, rendir su voluntad en la obediencia a la palabra, para que ese deseo de hablar del hombre viejo, de la naturaleza caída, vaya muriendo en sus deleites. Pero si uno toma decisión al revés, no entrega su vida al Espíritu, sino que se entrega a los deseos de la carne, ahí está sembrando uno corrupción. Y esa corrupción a uno le significa muerte. Eso lo establece la misma palabra. Cuando alguien rinde su corazón al Espíritu, deseando poner su voluntad en el Espíritu, entonces el Espíritu nos guía a la obediencia a la palabra. Y esto nos va haciendo a nosotros conocer cada día más quién es Jesús y conocer la voluntad de Dios, porque dice la palabra que siendo uno guiado por el Espíritu, para nosotros no hay ley. Y cuando dice que no hay ley, es porque nosotros estamos en la ley del Espíritu de vida, la ley más elevada, más grande, en donde se hacen, muchas veces se ven cosas de Dios que nos sorprenden y nos hacen ver el Dios glorioso que tenemos. Porque ¿quién le puede decir al Señor de dictar leyes?
si Él es el que hace la ley? Él es el conocedor de todo. Él es el que ha hecho todas las cosas. Y ese Dios que se nos manifestó a nosotros en Cristo, mora en nosotros, y en Él, en Cristo, habita la plenitud de Dios. Por lo tanto, nosotros somos realmente vencedores. Y el apóstol Pablo sigue describiendo algo más que es interesante. Es interesante leerlo, porque dice: porque manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿Será que usted conoce a alguien que tiene algo de esto? ¿O uno mismo tiene muchas de esas cosas? Claro que sí. Porque esos eran los deseos de la carne a los cuales el hombre viejo nos sometía. La naturaleza de pecado nos sometía y practicábamos alguna de estas cosas. Y todavía de repente practicamos algo cuando nosotros no tenemos una decisión de entregar nuestra vida al Señor. Todas estas cosas son basura, es escoria, y que el mundo la tiene, pero a montones. Y el Señor nos ha llamado a nosotros a ir dejando propiamente estas cosas en el poder del Espíritu, todas estas prácticas de pecado en el poder del Espíritu, porque nosotros no vamos a poder hacer nada si lo queremos hacer por nuestra propia cuenta. A causa de esto es que cuando la experiencia de Cristo está en nosotros, esa experiencia a nosotros nos da la fuerza para vencer el pecado. Porque el Espíritu Santo nos hace vencedores. Cristo nos hace vencedores. Y ellos están ejecutando la voluntad del Padre en nuestras vidas. Entonces, esto que he leído, es de revisarlo constantemente, a ver si no nosotros estamos arraigados en algo de esto. Y tenemos que luchar, porque cuando alguien ha practicado estas cosas en el mundo y las ha hecho parte de su vida completamente, el Señor lo ha tenido que liberar hasta de espíritus inmundos, o le quitó todos los derechos a los espíritus inmundos. Pero todavía en el Señor las grandes batallas que tiene en esas áreas son batallas en las cuales él o ella tiene que luchar a tal grado que se tiene que someter al Señor cada día. Porque solo así somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice el verso 22, vamos a ver el verso 21. Dice: en cuanto a esto, habiendo hablado de todo lo que es la gran lista de obras de la carne que leí, en cuanto a esto, dice el apóstol Pablo, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oiga, no heredarán el reino de Dios. Qué tristeza que uno teniendo la bendición de cambiar su vida totalmente por amor al Señor, uno siga viviendo igual, que uno afecte a su familia por su forma de ser, por la práctica de pecado, que uno afecte a los que están cerca de uno, que uno no pueda darles un testimonio real del cambio de vida
que Dios ha hecho en uno. Leía hace un rato, hoy en la mañana, leía que nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Y quién es el embajador de Cristo? Aquel que representa una nación, que representa un presidente, que representa a las autoridades y representa a toda una nacionalidad, hablemos así. Usted ya tiene simiente celestial. Yo tengo simiente celestial. Entonces andemos como es correcto. Digo esto porque realmente la palabra establece que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y dice la palabra que el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es visto por los hombres, porque el que agrada a Dios, Dios da testimonio ante la gente quién es Él. Usted no vaya a pensar, como a veces se ha pensado, que el Hijo de Dios pasa desapercibido, que ya no lo quieren. No, el Hijo de Dios no es un hombre extraño. Jesús no fue un hombre extraño en la tierra. Cuando nosotros vemos que las multitudes lo seguían, que la gente quería estar cerca de Él, ¿por qué era? Porque Jesús no era un hombre raro. Era un hombre normal que compartía la sabiduría de Dios. Y cuando alguien comparte la sabiduría de Dios, la gente quiere oír algo diferente. Nosotros tenemos que estar conscientes de esto. Yo les voy a contar una experiencia que tuve. Yo viajé muchos años y una de las experiencias que tuve es que cuando yo me convertí me decían, sí, ahora ya como ya cambiaste, es que esto, que el otro, que no sé qué. El Señor me hizo resistir todas esas cosas que me decía. Pero poco a poco el Señor me fue guardando y fue respaldando a mis amigos que tenían. Contaban chistes colorados y estas cosas. Yo ya no los contaba. Sin embargo, no evadí el hecho de sentarme con ellos en una mesa. Y cuando había espacio yo les hablaba del Señor. Yo no entendía estas cosas, pero hoy las entiendo y le doy gracias al Señor. Que al cabo del tiempo podían alguien estar cenando, 2, 3 estar cenando y estaban platicando algunas cosas. Y cuando yo llegaba y les decía, ¿me puedo sentar acá? Sí, sentate. Cambiaban la plática. ¿Por qué cambiaban la plática? Porque el Señor hacía que se cambiara el ambiente en esa mesa. No era yo en sí, sino la presencia del Señor que cambiaba el ambiente. Uno no está sin respaldo, mi hermano. Uno permanece con un respaldo maravilloso de Dios. Si usted tiene miedos para hablar del Señor, pues no hable, pero viva la vida que tiene que vivir donde está. ¿Por qué? Porque posiblemente ahí hay hombres y mujeres los cuales tienen que ser salvos, y el Señor ahí entendió. Ahí el Señor lo encendió a usted como una luz donde hay oscuridad. Porque la nueva naturaleza en Cristo es vencedora sobre todas las cosas. Y cuando digo sobre todas las cosas, puedo ver que su palabra dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Interesante, porque
el apóstol Pablo sigue diciendo. Por eso el apóstol Pablo, en el verso 22 del capítulo 5 de Gálatas, nos dice: pero el fruto del Espíritu, esto es el trabajo del Espíritu en nosotros, en un corazón rendido que ama la palabra y ama a Dios en primer lugar y ama su palabra. Oiga lo que dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiere decir de que vamos caminando hacia una perfección en la tierra, en donde todo esto, conforme el Hijo de Dios se va rindiendo al Señor, para no practicar el pecado, sino que vaya siendo limpiado internamente de raíz, Dios le va haciendo partícipe de su santidad. Oiga, partícipe de su santidad, porque la santidad de Dios es trasladada por el Espíritu Santo cuando se van convirtiendo áreas de nuestra alma y se van santificando. Dice la palabra: porque los que contra tales cosas no hay ley. Claro, contra estas cosas no hay ley, porque es el carácter de Cristo, es el carácter de Dios. Y en ese carácter de Dios, para eso no hay sanción, porque es lo perfecto. Si usted ama, es lo perfecto. Si usted ama en el amor de Dios, que es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, y que también tenemos responsabilidad en esto, porque dice la palabra que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad, esa carga delante de Dios, no una carga de aquellas pesadas, no, una responsabilidad en la cual tenemos que irnos rindiendo. Porque dice el apóstol Pablo que si vivimos conforme al Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hay necesidad de ir crucificando la carne, todos aquellos deseos malsanos que son producidos por el hombre viejo, y que nosotros no podemos darle más rienda suelta. Muchas veces hay quienes en su casa son unos ogros. Los hijos los hijos les tienen miedo. La esposa también le tiene miedo. Y hay mujeres también que tienen su carácter tremendo. Y lo más tremendo es que Dios no se abstuvo de visitarlos. Son hijos, pero hijos que se tienen que rendir a la buena voluntad de Dios para la obra que Él programó para ellos desde la eternidad. Y una de las cosas maravillosas es que todo esto no se puede hacer sin que el amor, si el amor de Dios no está de fundamento. Porque el amor de Dios es el fundamento más grande y más fuerte que pueda haber para hacer la obra y dejar que Dios haga la obra en nosotros. Gracias al Señor por esto, porque aprendemos cada día más y estamos necesitados del Dios que ha hecho todas las cosas y que nos bendice cada día, porque Él es bueno y es maravilloso en bendición para nosotros. Bueno, mis hermanos, en esta hora han entrado algunas peticiones de oración, de necesidades de nuestros hermanos, y yo quiero darle lectura a estas peticiones que han entrado y orar por ellas
por esas necesidades que hay en las vidas de muchos hermanos. Sabemos que los tiempos son difíciles y cada día como que se aprieta un poco más la situación en el mundo. Pero nosotros somos hijos de Dios y que creo que tenemos que tener la confianza necesaria en que el Dios que tenemos guardará nuestra entrada y nuestra salida desde hoy para siempre. Hermano Juan Carlos nos pide oración por su salud. Y Padre, yo vengo poniendo en esta hora la vida de mi hermano Juan Carlos. Tú conoces quién es, cómo es y de qué está padeciendo, Señor, y por qué se acerca Él a nosotros, para que intercedamos delante de ti por la necesidad que tiene de salud. Yo pongo esta petición delante de ti, sabiendo, Señor, y creyendo que tú eres fiel y que tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre. Hermana Irma también nos pide oración por la salud de Ana María. Se encuentra hospitalizada por COVID. Señor, en el nombre de Jesús, atiende esta petición de hermana Irma, que nos está pidiendo oración por la salud de Ana María, que se encuentra hospitalizada con COVID. En la autoridad que tú nos has dado, Señor, yo vengo tomando autoridad contra esa administración de enfermedad llamada COVID-19, que entiende, Señor, esta enfermedad cuando se le reprende en el nombre de Jesús. Entiende cuando se toma autoridad y Señor, tú obras de una manera especial y grande en cada vida. Por eso estoy poniendo esta petición de hermana Irma delante de ti. También José Luis Vázquez nos pide oración por sanidad. Comenzará el tratamiento de quimioterapia. Hermano José Luis, lo ponemos delante de ti, Señor, para que tú lo auxilies de una manera grande y maravillosa en este tratamiento que va a empezar. Sabemos que el tratamiento es fuerte, pero tú vas a estar con él fortaleciendo su cuerpo. Ayúdale en gran manera, porque él te necesita, Señor, en esta hora. Muéstrate a su vida en este momento de prueba. Muéstrate cada día más para que tu nombre sea glorificado sobre todas las cosas. También a Rita Beatriz nos pide oración por sanidad. Ha tenido descontrolada el azúcar y tiene problemas en sus pulmones. Señor, tú puedes hacer esta obra de volver al control los pulmones y el azúcar, la glucosa de nuestra hermana Rita. Padre, la pongo en tus manos en el nombre de Jesús, sabiendo que todo poder le ha sido dado al nombre de Jesucristo en toda la tierra y en todo el mundo, Señor. El nombre de Jesús es real y es verdadero. Hermana Patty Carr nos pide oración por su salud. Tiene cáncer en sus pulmones. Señor, ten misericordia de hermana Patty Carr. Tú la conoces y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú la auxilies en gran manera y fortalezcas su vida para tú hacer tu perfecta voluntad en ella. Ayúdale, Señor, en este momento de prueba a nuestra hermana Patty. Auxíliale para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo estoy pidiendo. Hermano Marcos también nos pide oración por su salud. Es doctor, dice, en el Parque La Industria. Ayuda a este hermano, Señor, que es médico. Ayúdale, Padre, en el nombre de Jesús. Ahí está, Señor, corriendo riesgos
pero tú eres el que fortaleces y guardas las vidas de cada uno. Sabemos que la enfermedad viene, Señor, a enseñarnos a nosotros muchas cosas que tenemos que entender en los momentos de prueba. Por eso yo pongo a hermano Marcos delante de ti y te pido que envíes salud a su cuerpo para la gloria de tu nombre. Hermana Suelen nos pide oración por su salud, lo mismo que hermana Marta y hermana Gloria nos piden oración por su salud. Estamos poniendo, Señor, hermana Suelen, a hermana Marta y hermana Gloria en tus manos, sabiendo que tú eres bueno, sabiendo que para siempre es tu misericordia. Fortalécelas, Padre, enséñales en el camino lo que tú, Señor, tienes para sus vidas. Por eso, Señor, estoy orando delante de ti por ellas, y haz la obra de acuerdo a tus riquezas en gloria, Señor. Hermana Teresa nos pide oración por sanidad. Tiene neumonía y se encuentra hospitalizada. Señor, hermana Tere, yo vengo en la autoridad que el Señor me ha dado, oh Dios, para que tú vengas y destruyas y eches fuera esa enfermedad que tiene hermana Tere, que es una neumonía en sus pulmones. Yo tomo autoridad y reprendo y desautorizo esa neumonía que tiene nuestra hermana. En el nombre de Jesús yo lo estoy creyendo, Padre. Hermana Vivi también nos pide oración por sanidad de su tía Jenny. Tuvo una operación en el cráneo y le falta una segunda operación. Señor, haz tu obra. Oyendo esta petición de hermana Vivi, haz tu obra, Señor, para la gloria de tu nombre. En su tía Jenny, tú conoces quién es, cómo es y en dónde está. Fortalece a Jenny, Señor, en el nombre de Jesucristo, y visítala en este tramo de su vida, que es bastante fuerte a causa de que ha tenido un tumor en la cabeza. Ayúdala, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. También nos pide hermana Alma Beatriz. Nos pide oración por sanidad. Tiene cáncer. Señor, tú hablas, ordenas y el cáncer o cualquier enfermedad se va. Nosotros lo creemos, porque Jesús nos enseña que Él reprendió las enfermedades y se iban. Hoy venimos en esa promesa que tú has dado, Señor, a nuestras vidas, los que hemos conocido a Jesús como Salvador y Señor. Porque tu palabra establece que recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Señor, en el nombre de Jesús, este cáncer haz que desaparezca en la vida de hermana Alma Beatriz. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Señor, también hermano Ismar nos pide oración por su salud. Tiene diabetes y le hicieron operación vascular en su brazo. Señor, escucha esta petición de hermano Ismar. Auxílialo, Padre. Visítalo en gran manera, ha sido un varón que te ha servido, Señor, en sus fuerzas y en lo que tú le has permitido. Ayúdale, Señor, en el nombre de Jesús, fortalece su vida. Haz que esa diabetes sea controlada por el nombre poderoso de Jesucristo, porque tú eres nuestro Dios y tú eres nuestro Salvador y eres nuestro pronto auxilio en la tribulación. Señor, estamos poniendo también a hermana Doris, que nos pide oración por sanidad. Está enferma de su pulmón, vesícula, y tiene dolores de cabeza. Visita, Señor, el cuerpo de nuestra hermana Doris. Que tenga ella una experiencia diferente, Señor, en Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo tu Hijo, el sanador por excelencia.
envía salud a nuestra hermana Doris, por amor de tu nombre y porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hermana Araceli nos pide oración también por sanidad de su mamá Angelina García. Oye la petición de hermana Doris. Tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador, y tu palabra establece que tú oyes la oración del justo, porque la oración del justo tiene poder. Por eso vengo yo en esta hora orando y poniéndome delante de ti juntamente con hermana Doris, Señor, para que tú auxilies a su mamá que está enferma de los pulmones y de la vesícula. En el nombre de Jesús te lo estoy pidiendo. También hermana Araceli nos pide oración por su mamá Angelina. Escucha esta oración, Señor, por amor a tu nombre. Te lo estoy pidiendo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Envía sanidad en tu poder y en tu gloria al cuerpo de nuestra hermana, a la mamá de hermana Araceli, por amor de tu nombre, en el nombre de Jesús. Dice también que a hermana Angelina García Solís le dio un derrame hace años y no se ha podido recuperar. Envía sanidad, Señor, por amor a tu nombre, porque para ti no hay tiempo. Tú envías tu palabra y tu palabra realiza el motivo por el cual ha sido enviada a esa vida. Obra, Padre, de acuerdo a tus riquezas en gloria. También hermana Ana María nos pide oración por sanidad. Tiene COVID y se encuentra hospitalizada. Señor, visita a hermana Ana María, que se encuentra hospitalizada. Tiene COVID. Para ti no hay imposible, Señor, y cumples tu propósito en cada vida. Hoy vengo yo delante de ti a pedirte, Señor, que tú envíes sanidad a hermana Ana María por amor a tu nombre. Y hermana Elubia también pide oración por su pronta recuperación y pueda ver. Señor, visita y pon tu mano sobre los ojos de hermana Elubia. Devuélvele la vista, Señor, así como el ciego Bartimeo. Señor, visítala en el nombre de Jesús, nuestro Señor, porque tú solo dices tu palabra y los ojos son abiertos, Señor, para que nuestra hermana reciba sanidad en sus ojos. Hermana Zuli de Hernández nos pide oración por la salud de su mamá. Hermana Zuli, visita a la mamá de hermana Zuli, Padre. Es una mujer que te sirve, es una hermana que te sirve con todo su corazón. Ayúdale en este momento a la mamá de hermana Zuli. Fortalécela y súplele lo que necesita de acuerdo a tus riquezas en gloria. Padre, gracias porque nos permites poner estas peticiones delante de ti. Oye cada una, Señor, para la gloria de tu nombre y porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.